Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que resulta tan fascinante desde el punto de vista burocrático como absolutamente desgarrador a nivel humano. Vamos a explorar un contraste brutal, la inmensa brecha que existe entre unas leyes sanitarias en Colombia que, sobre el papel, están redactadas de forma impecable y la cruda realidad que viven los pacientes más vulnerables en su día a día. Hablamos de un choque frontal entre lo que dictan los despachos y lo que realmente ocurre en los pasillos de los hospitales. Para arrancar, planteemos una pregunta clave que nos pone en situación inmediatamente. ¿Qué ocurre exactamente cuando la burocracia interrumpe la atención oncológica? Porque, no estamos hablando de un simple papeleo extraviado. Es una urgencia vital. Cuando los trámites administrativos bloquean algo tan crítico como una quimioterapia o una radioterapia, las consecuencias dejan de ser simples números en un balance financiero y se convierten, literalmente, en historias de vida que quedan en suspenso. Y para entender el impacto emocional de todo esto, fijaos en esta frase. Proviene de una entrevista en Blu Radio a Jorge Iván Ospina, gerente interventor de la nueva EPS. Dijo: «El paciente no merece un titular, enterarse por la radio o por la prensa de que se le cerrarán servicios». Nos muestra con total crudeza ese momento en el que el Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspendía sus servicios. Imaginemos por un segundo la angustia inmensa de alguien luchando contra el cáncer que se entera por las noticias de que de repente la puerta del hospital podría cerrarse. Es un golpe demoledor. Pasemos a la primera parte de nuestra explicación. 1. La crisis de la atención oncológica. Pacientes en riesgo. El punto de partida de este conflicto son los hechos puros y duros sobre el terreno. Todas las alarmas saltaron cuando el instituto anunció que paralizaba la entrada de nuevos pacientes derivados de la nueva EPS. El motivo oficial, pues que llevaban 4 meses enteros sin un acuerdo formalizado. Un vacío de un cuatrimestre que de la noche a la mañana frenó en seco a personas que necesitaban urgentemente un diagnóstico o empezar su tratamiento. Y el origen de ese vacío tiene una cifra que marea: 130.000 millones de pesos colombianos. Esa es la monstruosa deuda acumulada por servicios de alta complejidad que ya se habían prestado. Es una barbaridad de dinero, ¿verdad? Nos da una idea muy clara de la tremenda gravedad de este agujero financiero. Desde la perspectiva del instituto, argumentan que sencillamente es insostenible y una irresponsabilidad seguir operando sin contrato y con semejante montaña de facturas sin cobrar. Vamos al siguiente bloque. 2. La promesa del Decreto 441, blindaje legal. Si miramos el lado institucional, nos encontramos con el Decreto 441 del año 2022, respaldado por la función pública. Se trata de un documento minuciosamente redactado que, en teoría, es una obra maestra de la Administración. Su propósito es precisamente garantizar el derecho a la salud y acabar de un plumazo con estas barreras que impiden la atención. Es decir, se diseñó justamente para que esto que estamos contando no pasara jamás. Fijaos en las protecciones que establece este decreto sobre el papel, especialmente para pacientes crónicos o de alto costo. La norma prohíbe rotundamente dejarlos tirados. Obliga a dar un aviso con al menos 30 días de antelación si hay algún cambio. Garantiza de forma absoluta que los tratamientos en curso no se pueden suspender. Exige que el traspaso de historiales médicos sea fluido o inmediato. Y además obliga a renovar los contratos automáticamente para dar certidumbre. Vamos, que el sistema debería estar blindado a cal y canto. Y dentro de todo este papeleo legal hay una herramienta clave que conviene conocer, la famosa nota técnica. Suena súper burocrático, pero en el fondo es solo un mecanismo de transparencia. Es un desglose donde se detalla qué servicios se van a dar, cuántas veces se estima que se usarán y qué coste tienen. La idea es brillante. Si puedes prever y calcular los costes con antelación, evitas sorpresas financieras que luego terminen bloqueando la atención del paciente. Pero claro, aquí es donde nos damos de bruces con la realidad en un contraste que resulta casi doloroso. Por un lado tenemos un decreto impecable que exige avisos previos, continuidad total y notas técnicas súper detalladas. Y por el otro, un caos absoluto en el mundo real. Suspensiones repentinas por los medios de comunicación y un vacío contractual de 4 meses entre 2 de las entidades sanitarias más importantes del país. Entramos en la tercera parte de este análisis. 3. El cuello de botella. Crisis financiera. Entonces, ¿cómo es posible que con unas normas tan claras el grifo del dinero se cierre y los hospitales colapsen? Pues gran parte del problema se esconde en un concepto conocido como la glosa. Legalmente, no es más que una auditoría, una revisión técnica para comprobar que una factura médica está bien hecha. El problema es que, en la práctica, este mecanismo se acaba utilizando como un arma para estancar los recursos y retrasar los pagos eternamente. Se convierte en un juego de ping-pong burocrático insufrible. Y lo curioso es que la ley ya marca unos tiempos muy estrictos para esto. Este es el ciclo vital teórico de una factura. Día 1. El hospital presenta la cuenta.
Luego, el que paga, en este caso la EPS, tiene hasta 20 días hábiles para comunicar esa glosa o poner alguna pega. Pero ojo, si llegamos al día 21 y nadie ha objetado nada, esa factura cambia de categoría jurídica por completo. Exacto. Cambia porque se convierte en lo que se llama un título ejecutivo. ¿Y esto qué significa? Pues que el hospital no está indefenso, adquiere un poder legal gigantesco. Con este documento pueden acudir a la justicia y exigir activamente el cobro de esa deuda que ya es clara y está vencida. Y pueden hacerlo, y esto es lo clave, sin tener que recurrir a medidas tan extremas como bloquear el acceso de los pacientes. Así que, en resumen, el gran tapón de este sistema no siempre es la falta de leyes o de mecanismos de cobro. Lo que realmente paraliza la liquidez es un ambiente tóxico de desconfianza mutua entre quien asegura y quien presta el servicio. Los recursos que deberían ir destinados a salvar vidas terminan atrapados, literalmente, en un laberinto interminable de discusiones y disputas administrativas. Pasamos al último bloque. 4. El país de los pergaminos. Trámites frente a vida. Para entender la dimensión social de este problema, el doctor Jorge Augusto Miranda Cadavid usa una metáfora que da en el clavo por completo. Colombia, el país de los pergaminos. Es una frase fascinante porque retrata a la perfección esa costumbre de idolatrar los textos legales perfectos, los decretos inmaculados, mientras que a la hora de la verdad su ejecución fracasa estrepitosamente. Es un culto absoluto al documento escrito, ignorando por completo la realidad práctica. Y basándonos en esta crítica, surge una duda imparcial y totalmente legítima sobre la actuación de las instituciones. Si los hospitales tienen a su disposición herramientas legales como los títulos ejecutivos o el apoyo de la Superintendencia de Salud, ¿era realmente indispensable saltarse el debido proceso y anunciar un cierre sorpresa de servicios? ¿O fue más bien una jugada estratégica para generar pánico en la prensa y forzar a que soltaran el dinero? Es un debate sumamente complejo, desde luego. Lo que nos lleva de nuevo al análisis del doctor Miranda Cadavid con otra frase contundente para enmarcar: hipertrofia normativa combinada con atrofia ejecutiva. Básicamente está diagnosticando un sistema que está hinchadísimo y sobrecargado de reglas y leyes, la hipertrofia, pero que paradójicamente está completamente paralizado y no tiene fuerza para mover un músculo y hacer que se cumplan, la atrofia, una descripción clínica perfecta. Pero al final del día, tenemos que recordar de qué estamos hablando realmente. El verdadero coste de esta burocracia lo pagan las personas. Para alguien con cáncer, el tiempo jamás es un simple trámite administrativo, es un factor biológico decisivo. Un retraso en un despacho causa daños que ninguna resolución posterior va a poder arreglar. Cuando un sistema se obsesiona con proteger los papeles y los procesos en lugar de las personas, el derecho fundamental a la salud se devalúa y pasa a ser un triste privilegio que hay que negociar. Para cerrar, os dejo con esta reflexión flotando en el aire. Ya hemos visto que las leyes existen y son casi perfectas sobre el papel, y aún así el sistema y la crisis persisten. Entonces, ¿sirve de algo seguir redactando nuevos decretos para intentar cambiar la realidad? ¿O ha llegado ya el momento de comprometerse de verdad con la acción y no solo con la tinta? Ha sido un absoluto placer acompañaros en esta explicación para intentar desenredar un poco todo este laberinto. Nos vemos en el próximo análisis.